de parte de su servidor. Estamos ahora en el cuarto taller de la Eucaristía. Y en este taller vamos a hablar de la Eucaristía en la vida espiritual católica, adoración, sanación y milagros eucarísticos. Vamos a ponernos en oración primero pidiéndole al Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, que nos guíe, que nos lleve a esa verdad total que Cristo prometió y que a través de ella podamos permanecer siempre en la fe católica, en la fe de nuestra Iglesia. Que el Señor a cada uno de nosotros nos fortalezca, nos sane, nos llene de fe y de amor. Que así sea. Bien, este cuarto taller eucarístico, que es el último de la serie sobre la Eucaristía, vamos a hablar entonces de la historia de la adoración eucarística. Y esa es la primera filmina. En la historia vamos a tener la centralidad de la Eucaristía. Desde el principio del cristianismo, la Eucaristía es la fuente, el centro y el culmen de toda la vida de la Iglesia. Como memorial de la pasión, que ya hemos hablado en el taller anterior, y de la resurrección de Cristo Salvador, como sacrificio de la nueva alianza, como cena que anticipa y prepara el banquete celestial, como signo y causa de la unidad de la Iglesia, como actualización perenne del misterio pascual, como pan de vida eterna y cáliz de salvación. La celebración de la Eucaristía es el centro indudable del cristianismo. Vamos a subrayar esto, centro indudable del cristianismo. Por eso, todos los movimientos que tiene la Iglesia, que son diferentes, todos se juntan en un solo sacrificio, que es la misa, en un solo momento, en este centro de nuestra fe. Normalmente la misa, al principio se celebraba solo el domingo, pero ya en los siglos III y IV se comienza a generalizar la misa diaria. ¿Se recuerda la vez pasada que hablamos de uno de los padres de la Iglesia que decía: yo trato de ir a misa aunque sea 4 veces por semana, ¿verdad? Por cada semana. Entonces ya eso se va generalizando hasta celebrar diferentes liturgias a los santos y con ocasiones específicas, y se va haciendo ya popular, generalizado la misa diaria. También tenemos el hecho de la reserva eucarística o reserva de la Eucaristía. En los primeros siglos, a causa de las persecuciones y al no haber templos, la conservación de las especies eucarísticas se estaba haciendo normalmente en forma privada. Y tiene por fin la comunión de los enfermos, los presos y los ausentes. Hay un santo de la Eucaristía, San Tarcisio, que a él lo envían a llevarle la comunión a los enfermos, y los niños se burlan de él, y por eso ellos, queriendo que él le enseñara lo que llevaba, que era la Eucaristía, la llevaba en un relicario, en algo especial. Entonces ellos, como no le mostraba a él, lo atacaron y lo mataron, y es el primer mártir de la Eucaristía. Esta reserva de la Eucaristía, al cesar las persecuciones, va tomando formas externas cada vez más solemnes. Entonces tenemos las constituciones apostólicas que hacia el año 400 disponen ya que después de distribuir la comunión, las especies sean llevadas en un sacrario, o sea, en una especie, una vasija especial, sagrada. Y hay un sínodo, que es el sínodo de Verdun, que es en el siglo VI, que manda a guardar la Eucaristía en un lugar inminente y honesto. Y si los recursos lo permiten, debe tener una lámpara permanentemente encendida. Vamos a subrayar esto. La lámpara permanentemente encendida. Es importante cuando usted entre a un templo, que usted se fije en el Santísimo, que no se fije en otra cosa, que se fije en el Santísimo, que debe ser el centro. A veces hay capillas que están a lo lateral, pero ahí está
el sagrario. Y para saber usted si el Santísimo está presente, debe estar esta lámpara permanentemente encendida. Regularmente esta lámpara es de color rojo, ¿verdad? Tiene una vela dentro que se va cambiando, pero el cristal de la lámpara es rojo y usted se va a dar cuenta de que entre a un templo, si está ahí presente el Santísimo. Ahora vamos a hablar de la adoración eucarística en la misa. Como ustedes saben, en la misa hay momentos en que ya desde que ocurre la epíclesis, ¿se acuerdan que hablábamos? Que es cuando se invoca el Espíritu Santo sobre los dones, sobre el pan y el vino, y se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Y entonces, desde ese momento, nosotros, después se canta el santo, todos nos arrodillamos y entramos en adoración de lo que está viendo allí en ese lugar, en la mesa del sacrificio, que es ¿qué? El cuerpo y la sangre de Cristo. Ha de advertirse, sin embargo, que ya por los siglos, los primeros siglos, el cuerpo de Cristo recibe de los fieles, dentro de la misma celebración eucarística, signos claros de adoración que aparecen prescritos en las antiguas liturgias. Cuando digo liturgia son las misas, ¿verdad? Especialmente antes de la comunión de los fieles. Realizan inclinaciones y postraciones. Por eso hay gente que entra a una iglesia católica y no sabe lo que están haciendo. Cree que nosotros estamos haciendo un acto, quién sabe, ellos no entienden, ¿verdad? Que hay momentos de ponerse de pie y momentos de arrodillarse. Momento de volverse a poner de pie, momento de volverse a arrodillar. Esos son inclinaciones y postraciones que tienen que ver con nuestra forma de mostrar adoración a la presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces tenemos también la elevación de la hostia. Cuando el sacerdote eleva la hostia es importante que todos nosotros estemos observando. Hay gente que baja la cabeza, pero se trata es de observar, porque para eso se hace la elevación. Y es importante. Y esto, la elevación de la hostia y del cáliz, suscitan también la adoración exterior e interior de los fieles. En el 1906, San Pío X, el Papa de la Eucaristía, concede indulgencia a quien mire piadosamente la hostia elevada, diciendo Señor mío y Dios mío. ¿Se recuerdan que esta ha sido una frase controversial en muchas iglesias aquí en este país? Nosotros hemos vivido eso, porque hay sacerdotes que vienen de alguna tradición, de algún país, donde no se dice esto. Pero esto viene de una indulgencia o de una orden del Papa Pío X, que dice, o Pío X, que quien mire piadosamente la hostia elevada, recibe indulgencia. Quiere decir, recibe el perdón de sus pecados. Para eso se eleva la hostia. Por eso es importante mirarla, para que nosotros obtengamos esas gracias, esas bendiciones que el Señor quiere dar. Él quiere ser observado, quiere ser mirado. Bien. Las primeras manifestaciones del culto a la Eucaristía fuera de la misa. O sea, fuera de la misa se comenzó a ver manifestaciones del culto a la Eucaristía. Cuando decimos culto, quiere decir, en este caso, es culto de adoración, porque estamos hablando de Jesús presente, ¿verdad? En forma de el cuerpo, en su cuerpo y sangre, en forma de pan o de vino, ¿verdad? Pero bueno, fuera de la misa solo se usa la forma de Jesús presente en la forma de pan. Y nosotros esto es presentado, como vemos aquí en esta figura, Jesús se presenta en como una hostia grande y dentro de un lugar, un relicario, que en este caso se llama en inglés monstrance, ¿verdad? Pero en español se llama custodia, la custodia. Y la adoración de la presencia real fuera de la misa se irá configurando como devoción propia a partir del siglo IX. Este siglo muy importante, porque fue un siglo que hubo muchas controversias en contra de la Eucaristía. Y entonces, como respuesta, el pueblo de Dios lo que hace es acrecentar más y más la devoción a la presencia real. De ahí viene, del siglo X, perdón, del siglo IX. Entonces, esta devoción, que primero empezó individual, de ir a orar ante el sagrario, tiene precedente histórico en el monumento de Jueves Santo a partir del siglo XI. Entonces, el siglo IX empezó y en el siglo XI se fue acrecentando más, vamos a hablar ahorita más tarde de esto de los monumentos del Jueves Santo.
y está en la práctica de ir a orar individualmente ante el sagrario. Y hoy se conserva todavía. El Jueves Santo todo el mundo hace diferentes monumentos y la gente llega allí a expresar su devoción de adoración al Santísimo Sacramento del altar. Y esto comenzó a generalizarse, dice, a principios del siglo XIII. Siglo XIII. Para que vean qué antiguo es esto, ¿de acuerdo? Mucho antes de cualquiera de las religiones o denominaciones que andan por ahí, que no son eucarísticas. La devoción en el siglo XIII, vamos a ver cómo fue. Había un grupo de herejes que conservaban un cierto rito de la fracción del pan, meramente conmemorativo. Para ellos el sacrificio mismo de Cristo no tenía ningún sentido. ¿A qué se le parece esto? Más o menos, ¿verdad? Ustedes sabrán. Otros herejes declaraban hasta malvado este sacramento católico, y se había extendido un movimiento de opinión que rehusaba la Eucaristía, juzgando impuro todo lo que es material y proclamando que los verdaderos cristianos deben vivir el alimento celestial. Suena como agnóstico esto, ¿verdad? Porque los gnósticos desechan todo lo que es material. Entonces, teniendo en cuenta este ambiente, se comprenderá por qué precisamente en este tiempo la adoración de la Sagrada Hostia, como reconocimiento de la presencia real, venía a ser la señal distintiva más destacada de los auténticos y verdaderos cristianos católicos, ¿verdad? Estamos en el siglo XIII, que solo éramos los únicos cristianos en el mundo católicos, éramos los católicos, ¿de acuerdo? No existían otros cristianos como lo que existen hoy, de diferentes denominaciones. Solo los cristianos católicos, y católicos de Oriente y de Occidente, es decir, romanos y ortodoxos, pero todos católicos. Muy bien. En el culto de adoración de la Eucaristía, que en adelante irá tomando formas similares y múltiples, tiene aquí sus raíces más profundas, ¿vale? Dijimos, en el siglo XIII. Y vamos a ver aquí a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís adorando la presencia de Jesús en la Eucaristía. Poco antes de morir en su testamento, él pide a todos sus hermanos que participen siempre de la inmensa veneración que él profesó hacia la Eucaristía y a los sacerdotes. Esta devoción eucarística tan fuerte en el mundo franciscano también marca una huella muy profunda que dura hasta nuestros días en la espiritualidad de las clarisas también, que son de la familia franciscana. En la vida de su fundadora, Santa Clara, se refiere a un precioso milagro eucarístico en el cual ella ahuyenta a los invasores musulmanes del convento. Vamos a hablar más tarde de este milagro. Bien, tenemos entonces a una promotora, promulgadora, iniciadora de la fiesta de Corpus Christi, Santa Juliana de Montcornillon. A partir del 1208 el Señor se aparece a Santa Juliana, primera abadesa, o sea, la priora, ¿no? Agustina de Montcornillon. Esta religiosa es una enamorada de la Eucaristía, que incluso físicamente encuentra en el pan del cielo su único alimento. Es decir, que ella solo en un tiempo largo consumía la Eucaristía y eso era lo único que ella consumía como alimento. No comía más nada. El Señor inspira a Santa Juliana la institución de una fiesta litúrgica en honor del Santísimo Sacramento, con el fin de contrarrestar las agresiones sacrílegas cometidas contra el sacramento. Cuando decimos agresiones sacrílegas, quiere decir gente tomando la Eucaristía para hacer cosas, ¿verdad? A veces cuestiones como brujería y misas negras y cosas de esas. Y eso ya entonces, en ese siglo XIII, año 1208, estaba eso en boga, ¿no? Entonces, ella, bajo el influjo de estas visiones, ella le habla al obispo de Lieja, que era su amigo, Roberto de Turot, instituye en el 1246 la fiesta de Corpus. O sea que en ese lugar, en Francia, fue donde primero se instituyó la fiesta de Corpus. Y después, otro dominico, el cardenal Hugo de Sancher, que era legado para Alemania, extiende la fiesta a todo el territorio alemán, que era de su legación, el área donde él era cardenal. Entonces, pues, empezó en Francia la fiesta de Corpus Christi y después se extiende a Alemania. Entonces vamos a ver qué pasa después.
Poco después, en el 1264, el Papa Urbano IV, que tiene en gran estima a la Santa Abadesa Juliana, extiende esta solemnidad litúrgica a toda la Iglesia latina, mediante la bula. Bula quiere decir como un decreto del Papa, y esa bula se llamaba Transiturus, ¿verdad? Entonces, esta carta magna del culto eucarístico es un himno a la presencia de Cristo en el sacramento y al amor inmenso del Redentor, que se hace nuestro pan espiritual. Entonces, los fines del culto lo indica el Papa en esta carta, y lo señala después el Concilio de Trento, que dice, ¿cuáles son los fines del culto eucarístico fuera de la misa? Número 1, la reparación para confundir la maldad e insensatez de los herejes. Esto es importante. Nosotros vamos a la adoración eucarística primero para reparar a todas las personas que injurian este sacramento, sean hermanos separados, sean católicos fríos y desconectados, que no valoran la presencia de Cristo en la Eucaristía, y sea satánico, brujo, toda esa gente que usa la Eucaristía para sus fines maquiavélicos, sus fines malvados. Entonces hay que reparar, eso es lo primero. La segunda cosa es alabar. O sea, nosotros vamos a la Eucaristía, frente al Santísimo, a hacer alabanzas, para que el cielo y el pueblo se alegren juntos y alcen cantos de alabanza. O sea, junto con los ángeles nosotros alabamos a la presencia del Santísimo. Y después la tercera es el servicio de Cristo, ¿verdad? O sea, que vamos a la Eucaristía, ¿a qué? A nosotros nutrirnos, agarrar fuerzas para el servicio que tenemos que hacer en la iglesia y fuera de ella. Entonces esa es la tercera cosa, agarrar fuerza para el servicio. Y la cuarta es adoración y contemplación. ¡Qué belleza! Nosotros vamos al Santísimo entonces a adorar y contemplar. Y en eso no hay que hacer mucho, simplemente estar allí y dejar que los rayos de la Eucaristía lleguen a donde uno está y uno se postra y uno recibe todas las bendiciones que necesita. Adorar quiere decir venerar, dar culto, glorificar, amar, abrazar el sacramento excelentísimo. Ahí está definiéndolo. Y la quinta cosa es anticipación del cielo. O sea, cuando uno está frente a la presencia eucarística de Jesús, está en el cielo, porque eso es lo que vamos a hacer en el cielo, adorar a Dios, ¿verdad? Y nosotros vamos entonces a hacerlo frente a la presencia eucarística, para que, pasado el curso de esta vida, se le conceda como premio a usted ir a adorar a Jesús en el cielo, a Dios, a la Trinidad. Bien. Entonces, viene después de las celebraciones del Corpus Christi, comienzan entonces las exposiciones del Santísimo. No son muy antiguas. Esas exposiciones, ¿verdad? Vinieron después de la fiesta del Corpus que se hicieron en el siglo XIII. Entonces, había en el siglo XIII, en esa fiesta de Corpus, una procesión solemne en la que se realiza una exposición ambulante del sacramento. Y de ella van derivando otras procesiones con el Santísimo. Por ejemplo, para bendecir los campos, para realizar determinadas peticiones. Hay una película muy linda del santo cura de Arce llevando a los campos el Santísimo para bendecir, y con esto él bendiciendo acabó con las plagas y acabó con las plagas que estaban comiéndose las plantaciones de los campesinos. Y entonces él lo hacía llevando el Santísimo a los campos, ¿verdad? Esto es muy importante saberlo para gente que son tan celosas que no quieren ni que muevan el Santísimo del altar. Pero el Señor se movió cuando anduvo en Jerusalén, ¿verdad? Se movía para todos lados donde necesitaran. Y así mismo la presencia eucarística puede moverse también para bendecir. Por otra parte, esta presencia palpable, visible de Dios, esta inmediatez de su presencia, objeto singular de adoración, produjo un impacto muy notable en la mentalidad cristiana occidental e introdujo nuevas formas de piedad, exigiendo rituales nuevos y creando la literatura piadosa correspondiente. En el siglo XIV, que vemos aquí, en el siglo XIV, se practicaba ya la exposición solemne y se bendecía con el Santísimo, como se hace hoy en día. Es el tiempo en que se crearon los altares y las capillas del Santísimo Sacramento. O sea que los altares y las capillas del Santísimo Sacramento vienen desde el siglo XIV. Todavía ni siquiera existen las iglesias protestantes en ese siglo. Y ya
la adoración al Santísimo era algo popular. Bien, entonces, las exposiciones mayores se van implantando en el siglo XV. Al principio, colocado sobre el altar, el sacramento es adorado en silencio. Poco a poco va desarrollándose el ritual de estas adoraciones con cantos propios, ¿verdad? Entonces la exposición del Santísimo recibe una acogida popular tan entusiasta que ya hacia el año 1500 muchas iglesias la practicaban todos los domingos, normalmente después del rezo de las vísperas. La costumbre y también la mayoría de los rituales prescribe arrodillarse en la presencia del Santísimo. Así que ya en ese tiempo ya existían estas exposiciones de Santísimos después de la misa. En los comienzos el Santísimo se mantenía tapado, tanto en las procesiones como en las exposiciones eucarísticas, pero la costumbre y la disciplina de la Iglesia van disponiendo ya en el siglo XIV la exposición de Cristo in cristallo, o in pixide cristalina. Es decir, el píxide es aquel cristalito donde se mete la hostia consagrada para que se pueda ver de los dos lados, ¿verdad? Es el píxide. Y entonces siempre desde ese principio se hizo cristalino para al exponerlo la gente lo pueda ver, lo pueda observar. Así como es, blanquito el pan, que es lo que vamos a ver, pero que con la fe que tenemos sabemos que es el cuerpo de Cristo. Después vienen las cofradías eucarísticas, cofradías como organizaciones, ¿verdad? Con el fin de que nunca cese el culto de fe, amor y agradecimiento a Cristo presente en la Eucaristía, nacen las cofradías del Santísimo Sacramento, que se extienden ya a fin del siglo XIII por la mayor parte de Europa. Estas cofradías aseguran la adoración eucarística, la reparación por las ofensas y desprecios contra el sacramento, el acompañamiento del Santísimo cuando es llevado a los enfermos o en procesión, el cuidado de los altares y capillas del Santísimo. Entonces, estas asociaciones o cofradías y obras eucarísticas se multiplican en los últimos siglos. La guardia de honor, la hora santa, los jueves sacerdotales, la cruzada eucarística, la adoración nocturna. Quizá usted conoce mucho de esto, la adoración nocturna, porque es muy popular en toda América Latina. Entonces, la piedad eucarística en el católico. Nosotros los católicos adoramos a Jesús en la Eucaristía. Y hace un tiempo empezó en Italia las famosas 40 horas, que tienen su origen, ¿verdad?, en Roma, en el siglo XIII. Esta costumbre marcada desde su inicio por un sentido de expiación por el pecado. Por eso son 40 horas, porque Jesús permaneció 40 horas en el sepulcro. Y eso en Milán empezó durante el siglo XVI con un gran impulso a través de San Antonio María Zaccaria, ¿verdad?, en 1539, y de San Carlos Borromeo, que estaba por todos esos lados del norte de Italia. El Papa Clemente VIII, en 1592, fija las normas para su realización, y el Papa Urbano VIII, en 1644, extiende esta práctica a toda la Iglesia. Las devociones eucarísticas que hemos visto nacer en centro de Europa arraigan de un modo muy especial en España y de ahí pasan a toda Latinoamérica, ¿verdad? Y desde allí en Latinoamérica tiene variadas formas originales, que ustedes la conocen, ¿verdad? La adoración eucarística. En México hay lugares preciosísimos, ¿verdad? Capillas, en muchos lugares donde la gente va a hacer su adoración nocturna. Tuvimos la oportunidad de ver eso. Entonces, el culto a la Eucaristía fuera de la misa llega, en fin, a integrar una piedad común del pueblo cristiano. Muchos fieles practican diariamente la visita al Santísimo. En las parroquias, con el rosario, viene a ser común la hora santa, la exposición del Santísimo diaria o semanal, por ejemplo, los jueves eucarísticos. Es una lástima que en Estados Unidos y en muchos países nuestros se han cerrado las capillas por el problema de que hay gente que entran a hacer cosas que son inadecuadas, a robar o a hacer otras cosas en las capillas. Y por eso se exige, ¿verdad?, que haya permanente custodia de esos lugares. El arraigo devocional de las visitas al Santísimo puede comprobarse por la abundantísima literatura piadosa que ocasiona. Entre los primeros escritos está
el de San Alfonso Ligorio, ¿verdad? María de Ligorio, que se llama Las visitas al Santísimo Sacramento. Este libro es popularísimo, ¿verdad? Este libro se han hecho más de 2000 ediciones y reimpresiones. Si usted no lo tiene, búsquese un ejemplar sobre esto. Búsquelo usted en su proveedor, librería o algo, y busque esto. Visitas al Santísimo de San María de Ligorio. Usted va a encontrar sobre esto. Bien. Después entonces comienzan las congregaciones religiosas que son ya directamente adoratrices del Santísimo. Los institutos especialmente centrados en la veneración de la Eucaristía. Los hay muy antiguos. Estas fundaciones se producen sobre todo a partir del siglo XVII y llegan a su mayor número en el siglo XIX. Bueno, aquí ponía la palabra veneración, pero en realidad es adoración de la Eucaristía. Bien, ejemplo de estas son las adoratrices, siervas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, fundada en el 1859 por Santa Micaela María del Santísimo Sacramento. Esta monja es extraordinaria, hay una película sobre ella, bellísima, que ella hasta le hicieron quitar los hábitos en un tiempo, pero se mantuvo en adoración todo el tiempo al Santísimo, así sin hábito, por lo de la guerra en Francia, ¿verdad? Y sin embargo ella siguió adorando al Santísimo. Y después volvió a retomar sus hábitos y a fundar de nuevo esa congregación religiosa. Ella dice esto, mire qué cosa más linda, es una de las visiones que ella tuvo. Estando en la guardia del Santísimo me hizo ver el Señor las grandes y especiales gracias que desde los sagrarios derrama sobre la tierra, y además sobre cada individuo, según la disposición de cada uno, y cómo que las despide de sí en favor de los que las buscan. O sea, ella lo que vio fue el Santísimo derramando bendiciones sobre toda la gente que lo visitaba. Y esto es, por eso le llamó a ella, a esa vocación de hacer esta congregación de adoratrices del Santísimo. En el 1848, Hermann Cohen inicia en París la adoración nocturna. En el siglo XX son también muchos los institutos que nacen con esa acentuada devoción eucarística. Entonces después también nacen los congresos eucarísticos, y quien lo fundó fue Émile Tamisier, ¿verdad? Que era una novicia, y ella deja la sierva del Santísimo Sacramento para promover la devoción eucarística. Lo intenta primero en forma de peregrinaciones y más tarde formando estos congresos eucarísticos, que serán diocesanos primero, después regionales, después internacionales. El primer Congreso Eucarístico Internacional, mire cuándo se celebró, en 1881. Y desde entonces se han seguido celebrando de manera ininterrumpida hasta nuestros días, los Congresos Internacionales Eucarísticos. Bueno, vamos a ver qué pasa en otras congregaciones religiosas, ¿verdad? Si ellos tienen la piedad eucarística. Bueno, el anglicanismo, ¿qué es lo que es el anglicanismo? La iglesia anglicana fue la que nació en Inglaterra por Enrique VIII, que se dividió de la iglesia católica, y él se constituyó él mismo en jefe de la iglesia de Inglaterra. Por eso se llama iglesia anglicana, angli de inglés, entonces de Inglaterra. Esa iglesia reconoce en sus comienzos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y aunque pronto sufre en este tema influjos luteranos y calvinistas, conserva siempre más o menos, especialmente en su tendencia tradicional, un cierto culto de adoración, ¿verdad? Ellos empezaron con esto. Pero eso se ha ido perdiendo, porque son iglesias desconectadas del poder del Espíritu Santo que ha transmitido esta verdad total a la Iglesia Católica. El acuerdo anglicano católico sobre la teología eucarística de septiembre de 1971 es un testimonio de esta proximidad doctrinal. En todo caso, el mundo protestante actual en su conjunto sigue rechazando el culto eucarístico. Y ustedes saben, hablamos la vez pasada, que los protestantes creen que nosotros estamos adorando un pedazo de galleta o un waffle, como dicen ellos despectivamente, y no reconocen la presencia de Jesús en la Eucaristía, que es una pena eso, lo que se pierde, ¿verdad? Porque nosotros a través de esto recibimos abundantes bendiciones, y eso lo ha comprobado todas las personas que se han centrado en este culto de adoración. En la Iglesia de Oriente, que sabemos que son las iglesias ortodoxas, promueven en su liturgia un sentido profundo la adoración de Cristo en la misma celebración del misterio sagrado. O sea, que durante la misa ellos hacen adoración de Cristo presente en la Eucaristía. Pero fuera de la misa,
el culto eucarístico no ha sido asumido por las iglesias orientales, separadas de Roma, que permanecen fijas en lo que fueron los usos universales durante el primer milenio del cristianismo, porque ellos estuvieron juntos con la Iglesia Católica en el primer milenio, y después, al empezar el segundo milenio, ellos se separaron de la Iglesia. Entonces, esta parte que el Espíritu Santo iluminó a la Iglesia después del primer milenio, ellos se la perdieron, por eso no la tienen. Sí, en cambio, por las iglesias orientales que viven la comunión católica, hay iglesias orientales como la albanesa que siguen la tradición católica, y en ellas hay también institutos religiosos especialmente destinados a esta devoción, como las Hermanas Eucarísticas de Salónica. Entonces también hay que saber que las iglesias católicas orientales del área de Jerusalén y todas esas áreas por ahí de Medio Oriente también tienen ese culto eucarístico. Los santos y la espiritualidad. Vamos a ver qué hacían los santos sobre la espiritualidad eucarística. El más grande teólogo reconocido por los protestantes que ha tenido el cristianismo, que es Santo Tomás de Aquino, era en su comunidad dominica el primero en levantarse por la noche e iba a postrarse ante el Santísimo Sacramento. El Santísimo Sacramento era su devoción predilecta, celebrando todos los días la misa a primera hora de la mañana, y luego participaba en otras misas, una o dos misas más, a las que servía con frecuencia, porque él quería estar cerca del Santísimo. Y hay una frase muy linda de Santo Tomás de Aquino, que escribió tanta teología profundísima. Sin embargo, él dejó de escribir en un punto, cuando él, en una elevación del Santísimo durante la misa, observó todo el cielo abierto y vio toda la verdad sobre la eternidad, le fue infusa a él, o sea, la recibió de inmediato, y él dejó de escribir, porque dijo, todo lo que he escrito es basura, frente a lo que él vivió de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Es una anécdota muy linda sobre Santo Tomás de Aquino. Él fue quien compuso, por encargo del Papa, el maravilloso texto litúrgico del oficio del Corpus, el Pan y Lingua. ¿Se acuerdan esta canción que se canta durante la exposición del Santísimo? Adoremos Santísimo Sacramento, ¿verdad? Esa la compuso él. El Laudación, ¿verdad? La tradición iconográfica quiere decir las imágenes que se hacen sobre San Francisco, las pinturas sobre él, suelen ponerlo a él, representado a él con el sol de la Eucaristía en el pecho. Porque en la tumba de en Toulouse, en la iglesia de San Fermín, hay una estatua que lo representa a él teniendo en la mano derecha el Santísimo Sacramento. O sea, hasta ese punto Santo Tomás era un adorador del Santísimo Sacramento. En el siglo XVI, pocos hacen tanto por difundir entre el pueblo cristiano el amor al sacramento como San Ignacio de Loyola. Enseguida de su conversión, estando en Manresa, que fue donde recibió la conversión, en la misa, alzándose al Corpus Domini, hacia el cuerpo de Cristo, vio con los ojos interiores, con el entendimiento claramente cómo estaba en aquel Santísimo Sacramento Jesucristo nuestro Señor. O sea que el Señor le permitió una visión en la cual él vio en la elevación a Jesús en la Eucaristía. San Ignacio fomenta en el pueblo la devoción a la Eucaristía. Así lo hizo concretamente con sus paisanos, los jesuitas, ¿verdad? El Papa es jesuita, o sea, el Papa es de la congregación que fundó San Ignacio de Loyola. Y estos jesuitas han sido fieles a este carisma original y serán después unos de los mayores difusores de la piedad eucarística por las congregaciones marianas y por muchos otros medios, como el apostolado de la oración. Entonces ahí tenemos a San Ignacio, que también era un tremendo adorador del Santísimo. También tenemos a Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? La fundadora, Teresa la Grande, ¿verdad? No Santa Teresita, sino Teresa, la fundadora. En el mismo siglo tiene también una vida espiritual muy centrada en el Santísimo Sacramento. Ella, que tenía especial devoción a la fiesta de Corpus, refiere que en medio de sus tentaciones, cansancios y angustias, algunas veces y casi de ordinario, al menos lo más continuo, en acabando de comulgar descansaba, y aún algunas, en llegando a él el sacramento, llega a la hora que daba tan buena alma y cuerpo que yo me espanto, decía ella.
Esto vamos a interpretarlo para que ustedes sepan. Cuando dice que ella descansaba, o sea, que ella comulgaba y caía en el descanso, que llamamos hoy descanso en el espíritu. Ella tenía esa facultad. Y ella descansaba en el espíritu también frente a un crucifijo, se ponía en oración y descansaba. La Eucaristía, para el alma y para el cuerpo, es el pan y la medicina de Teresa. Decía ella, ¿pensáis que no es mantenimiento aún para estos cuerpos este santísimo manjar y gran medicina aún para los males corporales? Yo sé que lo es. O sea que ella está diciendo aquí que el Santísimo le servía a ella como alimento físico y como alimento espiritual, ¿verdad? Y dice, ella tenía esa vocación de fundar en todos lados las carmelitas, ¿verdad? Descalzas. Y entonces, ella cuando fundaba cualquier casa, ella inmediatamente hacía encender la llama de un nuevo sagrario. Para ella eso era muy importante, que en sus casas estuviera el Santísimo. Y esto es lo que más le conforta en su trabajo de fundadora. En Francia, en el siglo XVII, las más altas revelaciones privadas que recibió Santa Margarita María de Alacoque. ¿Quién es esta santa? Ella es la que fue revelada toda la devoción a Jesús, ¿verdad? A Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús, quiero decir. El Sagrado Corazón de Jesús. Y ella era parte de un grupo de religiosas que llamaban religiosas de la Visitación, ¿verdad? Entonces el Sagrado Corazón, ella lo veía como estallando, ¿verdad?, en amor hacia nosotros. Y ella, estando en adoración al Santísimo, expuesto fue que vio la primera imagen de Jesús en el Santísimo, en el Sagrado Corazón, ¿verdad? Y como ella misma refiere, esta devoción inmensa a la Eucaristía la tenía ya de joven, antes de entrar a religiosa, cuando todavía vivía al servicio de personas que le eran hostiles. De hecho, la devoción del corazón de Jesús, desde sus mismos inicios, ha sido siempre acentuadamente eucarística y por causas muy profundas, como subraya el magisterio, ¿verdad? Ella era una adoradora del Santísimo, eso es lo que quiere decir aquí, era profundamente eucarística. Vamos a ver otra santa, otro santo aquí, era San Pablo de la Cruz, en el siglo siguiente, ¿verdad?, que es el siglo XVIII. Él inicia una devoción eucarística muy grande, ¿verdad? Y entonces, él fue el fundador de los sacerdotes pasionistas. Hay una casa de retiro en Jamaica, Queens, de estos pasionistas. Son muy buenos. Él declaraba a San Pablo de la Cruz, en su diario espiritual, que deseaba morir mártir, yendo allí donde se niega el adorabilísimo misterio del Santísimo Sacramento. Es decir, donde se negara el Santísimo Sacramento, él quería ir como mártir, decía él. Entonces, en el siglo XIX tenemos el santo cura de Ars, famosísimo, porque es el santo que lo tienen como santo patrón de los sacerdotes, de los párrocos. Entonces, Juan XXIII, cuando hizo santo al santo cura de Ars, ¿verdad?, a San Juan Vianney se llama realmente, porque Ars era la ciudad donde él ejerció su ministerio. Él decía, Juan XXIII, lo siguiente del santo cura de Ars: la oración del cura de Ars, que pasó, digámoslo así, los últimos 30 años de su vida en su iglesia, donde le retenían sus innumerables penitentes, era sobre todo una oración eucarística. Su devoción a nuestro Señor presente en el Santísimo era verdaderamente extraordinaria. Allí está, solo decía. Y esto es importante. El santo cura de Ars, cuando iba alguien a pedirle un milagro, él decía: mira, yo no tengo el poder de hacer milagros, pero ahí hay uno que tiene el poder. Y decía, ahí está. Y lo mandaba a la gente a orar al Santísimo. Y la gente se sanaba. Y entonces él decía que hacía esto para que la gente no le atribuyera el milagro a él. Y es muy importante, ¿verdad? Siempre enviaba a la gente al Santísimo. Bien, vamos a ver lo que sigue. Dice, otro gran modelo de piedad eucarística en ese mismo siglo es San Antonio María Claret, fundador de los misioneros del Inmaculado Corazón de María, los claretianos, que son bien famosos en Cuba, por ejemplo, porque él vivió en Cuba. En su autobiografía refiere, cuando era niño, las funciones que más
le gustaban era la del Santísimo Sacramento. La iconografía, es decir, las imágenes o las pinturas que se refieren a este santo, ¿verdad? Lo presentan a él con una hostia en el pecho, como si fuera una custodia viviente. ¿Y saben por qué? Porque él escribe esto, el 26 de agosto de 1861, a las 7 de la tarde, el Señor me concedió la gracia grande de la conservación de las especies sacramentales y tener siempre día y noche el Santísimo Sacramento en el pecho. Miren qué interesante. Ustedes saben, lo que la Iglesia dice sobre quien recibe la Eucaristía es que se mantiene como 15 minutos Jesús allí presente, y que después, cuando las especies se diluyen en el cuerpo, simplemente queda la bendición que Jesús nos dio a través de su presencia, pero ya Él no está, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice aquí, que este santo, Claret, ¿verdad? Él tenía la presencia de Jesús en su pecho un tiempo mucho más prolongado, por decirte el día entero o lo que fuera. Entonces, él dice que esa era una gracia o una bendición muy singular, de la que él mismo no estaba seguro hasta que el mismo Cristo se la confirma el 16 de mayo de 1862, de madrugada. Jesús le dice, en la misa me ha dicho Jesucristo que me había concedido esta gracia que permanece en mi interior sacramentalmente. O sea, eso dice Claret, que en la misa que Jesús le ha dicho que esa gracia se le concedió. El Señor, por otra parte, le hace ver que una de las devociones fundamentales para atajar los males que amenazan a España es la devoción al Santísimo Sacramento. Bueno, como él vivió en España, era español, y después vivió en Cuba, entonces mientras estaba en España, el Señor le dijo que esta devoción iba a mantener a España contra todas las amenazas que había. Y podemos tomar nosotros esta palabra, cuando tenemos amenaza de cualquier tipo, desarrollemos más la devoción al Santísimo. Y tenemos la santa de nuestro siglo, ¿verdad? De nuestro tiempo, la santa moderna, María Teresa de Calcuta, que refiere en una ocasión, en el capítulo general, a la reunión que ellos hacían, que tuvimos en el 1973, las hermanas misioneras de la caridad pidieron que la adoración al Santísimo, que teníamos una vez por semana, pasáramos a tenerla cada día. Y entonces dice que a pesar del enorme trabajo que pesaba sobre ellas pidieron eso, adoración eucarística todos los días. Y esta intensidad de oración ante el Santísimo ha aportado un gran cambio en nuestra congregación, dice la Madre. Hemos experimentado que nuestro amor por Jesús es más grande, nuestro amor de unas por las otras es más comprensivo, nuestro amor por los pobres es más compasivo, y nosotros tenemos el doble de vocaciones. Qué importante esto. Ojalá todos practicáramos esto en todos nuestros movimientos, nuestras asociaciones, todo lo que hacemos en la iglesia. ¿Qué hacer? Aumentar la adoración eucarística de los miembros, porque esto va a aumentar lo que dice aquí. Va a haber un cambio, ¿verdad?, en ese grupo, y van a experimentar un amor más grande por Jesús y un amor más grande el uno por los otros, mucho mayor comprensión y amor hacia los pobres también, hacia los demás. Muy bien. Frutos de la devoción a la Eucaristía, ya dijimos estos tres, ¿verdad? El desarrollo de la piedad eucarística ha producido en la Iglesia inmensos frutos espirituales. Los ha producido en la vida interior y mística de todos los santos. Ellos, con todo el pueblo cristiano, contemplando a Jesús en la Eucaristía, han experimentado que verdad es lo que dice la Escritura. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Jesús eso es lo que hace, es como el sol. Por eso se representa la mayoría de donde se pone la Eucaristía, de todos estos monstrans que dicen en inglés, que son, el lugar de exposición siempre es como una especie de sol, porque eso es lo que está diciendo, que está radiando, ¿verdad? Está radiando. Entonces, la devoción eucarística ha producido también otros maravillosos frutos que se dan en la suscitación de vocaciones sacerdotales. Si usted quiere vocaciones sacerdotales, vaya a orar frente al Santísimo. Si hay congregaciones religiosas que quieren aumentar las vocaciones, que oren frente al Santísimo, ¿verdad? Entonces, las familias de laicos que quieren que esas familias se mantengan unidas, que oren frente al Santísimo, ¿verdad?
los grupos apostólicos que quieren llevar un trabajo más eficaz en la iglesia, que oren frente al Santísimo. En todos los campos de la vida cristiana es una espiritualidad de inmensa fecundidad, inmensa fecundidad. Es muy importante. Los movimientos laicales con más vitalidad y aquellos que más vocaciones sacerdotales y religiosas suscitan se caracterizan por su profunda piedad eucarística. A mí me da una pena muchas veces que hay movimientos que empezaron bien con la piedad eucarística, con la adoración eucarística, y después se fueron apagando, porque abandonaron esta piedad, esta relación con el Señor. Diversas modalidades de la presencia de Cristo en la iglesia. Bien, el Concilio Vaticano II, en su constitución sobre la liturgia, da una enseñanza de suma importancia para la espiritualidad cristiana. Dice: Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, ¿verdad? Sea sobre todo las especies eucarísticas. Está presente en su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos. El mismo que prometió: donde están dos o tres congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Así que tenemos presencia del Señor, donde a través de los sacramentos, a través de los sacerdotes, a través de la palabra, a través de la reunión de los fieles, a través de la presencia eucarística, más que nada. Bien, el fundamento de la adoración. La divina providencia, o la divina presencia real del Señor, este es el fundamento primero de la devoción y el culto al Santísimo. O sea, creemos que Jesús está ahí, que está Cristo el Señor, Dios y hombre verdadero, mereciendo absolutamente nuestra adoración y suscitándola por la acción del Espíritu Santo. Yo diría que quien no es capaz de adorar a Jesús presente en la Eucaristía, ¿será capaz de adorarlo cuando Él esté presente de manera física? ¿Será posible? Pues el Señor dijo: el que me niegue a mí, yo lo negaré. Entonces, la piedad eucarística no está fundada en un puro sentimiento, sino precisamente en la fe. Y qué bueno que Jesús se nos presenta así, en un pan inofensivo, para que nosotros ejerzamos la fe. Porque pasó lo mismo con los que vivieron al lado de Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra. Ellos no creían que Él era Dios, no tenían fe, mucha gente, los fariseos y demás. Pues a nosotros se nos da la misma prueba. Tenemos la facultad de creer en la presencia de Cristo en la Eucaristía o no creer. Muy bien. Cuando la iglesia nos manda a adorar a Cristo escondido bajo los velos eucarísticos y nos pide los dones espirituales y temporales que en otro tiempo necesitamos, manifestamos la viva fe con que cree que su divino esposo está bajo dichos velos. La expresa su gratitud y goza de su íntima familiaridad. O sea, la iglesia nos está pidiendo tener fe. Y nosotros podemos demostrar esa fe a través de creer en la presencia de Jesús en la Eucaristía. El culto eucarístico ordenado a los 4 fines del santo sacrificio es culto dirigido al glorioso Hijo encarnado, que vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Después un culto que se presta a la Santísima Trinidad, adoración que se le debe. Porque donde está Cristo está la Santísima Trinidad. Por eso es así. Entonces, sacrificio y sacramento. Voy a darle paso a la otra firmina que sigue, que es la devoción eucarística y comunión. Bueno, cuando usted comulga, ¿verdad? Usted sabe que está la presencia de Cristo, y usted en esos minutos que siguen le toca a uno entrar en adoración, no ponerse a mirar para los lados ni lo que está pasando, sino entrar en adoración en esos minutos que siguen después de usted recibir la Eucaristía. A eso se refiere. Y después tenemos que en la vida espiritual, si usted quiere tener una vida espiritual fecunda, en crecimiento constante, es muy bueno que usted se convierta en un adorador ordinario de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Le estaba dando un poco rápido porque el tiempo se nos va. Bien, entonces nosotros tenemos forma de suplicar frente al Santísimo y ofrendarnos personalmente.
nosotros podemos, donde estamos allí, hacer la primera oración que para mí es importante hacer frente al Santísimo es la de ofrecimiento personal, antes de entrar en cualquier tipo de oración. Después dice, devoción eucarística y esperanza escatológica. Es decir, que si usted comienza a adorar a Jesús en la Eucaristía, entonces usted se está preparando para cuando llegue a la presencia de Dios en el cielo. De eso se trata. Y también tenemos la secularización o sacralidad. Nosotros tenemos un problema en la iglesia, que mucha gente está dejando de creer en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y por eso la gente va a los templos y no visita al Santísimo allí presente. Y esto, por eso estamos hablando de este tema, para que usted aumente su piedad eucarística. Yo quiero terminar con el tema de los milagros eucarísticos, que es el tema de los milagros eucarísticos. Por eso le doy un poco de prisa a los slides anteriores. Estamos publicando estos PowerPoint, lo estamos publicando y usted puede mirar después despacio. Vamos a ver los milagros eucarísticos, esto en los 10 minutos que nos quedan, 9 minutos. En la Sagrada Eucaristía ocurre un milagro que se llama transustanciación. Alguien preguntó sobre esto. ¿Qué significa transustanciación? Es cuando ocurre algo que físicamente, ¿verdad? Seguimos viendo pan, pero se convierte el pan en el cuerpo de Cristo. Entonces, en cada misa hay un milagro. Eso es lo que usted tiene que saber. No se ponga a buscar milagros por ahí, porque los milagros están en cada misa. Entonces, Dios también hace milagros a través de su presencia eucarística. Y nosotros lo hemos confirmado esto. Mucha gente que ha ido al Santísimo y ha experimentado un milagro. Hay uno muy bonito, quizá en el video que ustedes vieron, que se llama El regalo del Padre, que les recomendé la primera vez. En este vemos de la señora que llevó al hijo, que era un perdido, drogadicto, sinvergüenza. Lo llevó frente al Santísimo y se lo tiró allí al Santísimo. Le dijo, Señor, yo no sé qué hacer ya con este joven, con este hijo mío. Haz tú lo que quieras ya. Y el muchacho comenzó a temblar allí frente al Santísimo. Se convirtió y después se hizo sacerdote. Qué gran milagro. Los milagros eucarísticos son muchos y se ordenan en 4 grupos. Tenemos el primer grupo, milagros eucarísticos históricos. ¿Cuáles son estos? En esto no interviene la ciencia, pero se documentan en la historia. Por ejemplo, el milagro de Tolosa, 1225, donde San Antonio de Padua consagró una hostia que fue adorada por un burro, así se convirtió el pueblo entero. Había un señor llamado Bombillo que no creía en la presencia de Jesús en la Eucaristía, y entonces contradecía a San Antonio y le dijo, te lo voy a demostrar. Vamos a hacer una cosa, tú vas a traer tu burro y yo voy a poner el Santísimo para ver, y lo pone a pasar hambre al burro, para ver si de un lado va a poner la comida y de otro lado vamos a poner el Santísimo, para ver si a cuál de los dos él va a ir. Entonces pasaron varios días, el burrito sin comer, lo lleva entonces el tal Bombillo su burro, y San Antonio se pone de un lado y la comida del otro. Y San Antonio le dice, criatura de Dios, ven a adorar tu Creador. Y el burro mirando para donde estaba la comida con tanta hambre que estaba. Y volví y miraba para donde estaba el Santísimo. Volvió a mirar a la comida y al final se inclinó y se fue hasta el Santísimo. Doblando sus primeras 2 patas, hizo una inclinación. Y eso es un milagro que ocurrió, que está documentado históricamente, el milagro de Tolosa. Otro ejemplo es el de Santa Clara de Asís, quien estando enferma y desesperada usó la custodia para defender a su convento de los invasores musulmanes. Ella estaba acostada enferma y entonces llegaron los musulmanes, en ese tiempo le llamaban los moros, ¿verdad? Y llegaron a invadir allí y a arrasar con todo, como hacían donde quiera que llegaba. Y ella agarró, así enferma como está, se puso de pie, fue y buscó al Santísimo la custodia y sacó con la custodia así, se le puso al frente. Estaban subiendo por las paredes de ellos cuando sintieron esa fuerza tremenda que salió del Santísimo, que le quitó las armas y tuvieron que salir huyendo. Ese es el milagro de Santa Clara. Dice que los rayos de la luz cegadora que salían del Santísimo vencieron a los atacantes. Esos son milagros históricos. Después tenemos milagros eucarísticos apologéticos. En este grupo se ubican los milagros eucarísticos que permanecen hasta hoy, que pueden verse y que han sido estudiados por la ciencia. Son hostias consagradas sin corromperse. La más antigua está en Zamora, consagrada en 1159, y sigue tan blanca hoy como en aquel día. ¿Se imaginan ustedes? Eso es un milagro eucarístico permanente. También en Siena, en Italia,
Usted puede ir allá y mirarlo, porque ahí está. Fueron profanadas algunas hostias el 15 de agosto de 1730, al ser robado un copón. Estas hostias fueron encontradas después iluminando el campo donde las enterraron, con todo y copón. Y la encontró un sacerdote 3 días después, porque salía una luz del lugar donde estaban enterradas. Y hoy día siguen intactas como fueron robadas. O sea que esas hostias se mantienen intactas. Ese es otro milagro eucarístico permanente, o que le llaman apologético. Milagros eucarísticos privados. En el tercer y cuarto grupo se ubican los milagros eucarísticos sucedidos a sacerdotes que han perdido la fe en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y que en sus manos la hostia se ha convertido en carne y el vino en sangre. Hay un milagro de esto que ocurrió precisamente en Argentina, y que el actual Papa Francisco era en ese tiempo el obispo allí, o el arzobispo, y mandó a hacer un estudio de ese milagro, y se conserva en Argentina. Son milagros eucarísticos privados. Son innumerables los milagros eucarísticos que han ocurrido a través de la historia. Algunos han quedado como testimonio del poder de Dios y para reafirmar la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Al examinar constantemente estos milagros y entrar en contacto presencial con estos, nos acrecentamos en la fe en que Jesús cumple sus palabras, de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que viva la Eucaristía, que viva la presencia de Jesús en la Eucaristía. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso que es bueno nosotros poder estar presente en la Eucaristía, en el Santísimo, adorando a Jesús en su presencia eucarística. Quiero terminar dando un testimonio personal de estas cosas que hemos estado hablando. Como diácono me ha tocado a mí, más que nada, exponer el Santísimo en muchos lugares. Y yo he visto el poder de Dios a través de la presencia de la Eucaristía. Como creo en esto, voy con esa fe, porque habrá diáconos que hacen la exposición de una manera rutinaria y siguiendo un librito y ya, y entonces quizás no tienen esa fe en la presencia de Jesús en la Eucaristía, y por eso no hay esas manifestaciones. Pero yo creo, yo personalmente creo, y por eso cuando hacemos estas exposiciones del Santísimo, el Señor nos honra, ¿verdad?, con su poder. Él está siempre presente, pero nos honra demostrando el poder que emana de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y yo le voy vamos a decir, a pedir, a retar a ustedes que hagan la prueba. Usted quiere comenzar a probar el poder que emana de la presencia eucarística, comienza a visitar por 9 días el Santísimo. 15 minutos, hay inclusive un librito por ahí que se llama 15 minutos Jesús sacramentado. Usted vaya y hágalo. Haga las oraciones que está ahí, o oraciones espontáneas. O haga como hacía un campesino que cuenta el santo cura de Ars, que llegaba allí y solo se quedaba sin hablar nada. Y le preguntó el santo, que qué hacía con el Santísimo. Decía, yo lo miro y él me mira. Haga eso nada más, mire al Señor y deje que el Señor lo mire. O como hacía un sacerdote que predicaba fuerte, y entonces alguien le preguntó que dónde está la biblioteca de él, y él le indicó dónde estaba el Santísimo. Y algunos que otros metía la cabeza allí para que le llegaran todas esas ideas. Él hacía eso. Así que, mis hermanos, que al terminar este taller, hoy el número 4 y el último de esta serie de la Eucaristía, haya aumentado su fe en la Eucaristía. Cualquier pregunta que tengan, mándenlos por Messenger y se la vamos a contestar. Y yo también le voy a mandar preguntas a ustedes sobre este tema y el tema anterior, y que el Señor les siga bendiciendo. Nos ponemos en oración para que el Espíritu Santo selle todo esto que usted ha aprendido, y que nada ni nadie nunca le arranque la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que es la fe básica de nuestra iglesia, como decía Don Bosco. A través de esta fe es que la barca de la iglesia va a atravesar los momentos difíciles que está viviendo ahora en la actualidad. Y hasta el fin de los días Jesús va a estar con nosotros. Que el Señor le bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y hasta la próxima.